Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Juan David Alzate Galvis y con este taller vengo a culminar la explicación, con este taller número 10 vengo a culminar la explicación de esta actividad de la unidad número 2 y cual contiene dos ejercicios y el primero consta de que hay que definir una clase de persona con un método presentarse que imprima un mensaje general. Este, ¿Qué pasa? También tenemos que definir dos clases derivadas, estudiante y profesor. También como ya veníamos haciéndolo, cuando creamos nuestras clases, hay que agregar la palabra extends para Java y agregarle persona, que es la clase que vamos a extenderle. Y debemos sobreescribir el método presentarse para mostrar un mensaje específico. Así que cuando vayamos a utilizar este método presentarse en estudiante y profesor, es importante que utilicemos la palabra override, que es la que nos va a funcionar para cuando tendremos que invocar así métodos de una padre a hijo. También por último debemos crear una clase de prueba donde instanciemos un objeto de persona, estudiante y profesor, y utilizar el polimorfismo para invocar el método presentarse. Entonces, esto es fácil, no es nada del otro mundo. Primero empezamos con persona. ¿Qué pasa en persona? En persona tenemos las dos propiedades, nombre y edad, que pues, nombre y edad, ¿por qué nombre y edad? Porque un profesor también tiene un nombre y edad y un estudiante también tiene un nombre y edad. Entonces, esto es lo fundamental de cualquier persona. Y en estudiante y en profesor le vamos a agregar otra cosa que sí sea más específico de profesor y de estudiante. Y aún así le vamos a, con el super y con el override, le vamos a agregar lo que también está en persona. Entonces primero creamos persona con esto, con estos dos atributos. Y en estudiante va a tener estos dos atributos más otro y el profesor igual. Entonces primero empezamos con persona que es el padre, va a ser el padre de todos y creamos un constructor por parámetro y el método presentarse que es el que nos pide. Entonces decimos, hola, mi nombre es, en el momento lo que tenga guardado esa variable de nombre y tengo la edad y años. Esto es fácil, esto es un mensaje que ya uno se lo deja guardado, simplemente le agrega las propiedades. Nos vamos para profesor y utilizando la misma lógica de persona y también la misma lógica que va a ser para estudiante, la extendemos aquí de persona, le agregamos una propiedad que sea más específica al profesor, que va a ser como su asignatura, porque un estudiante no va a ser parte, no es como el profesor de una asignatura, no. El estudiante da una asignatura, da varias asignaturas. Entonces, aquí con este super invocamos lo que está en el constructor que hicimos en persona y le agregamos la propiedad de este profesor que es más específico que es asignatura y utilizamos un override para invocar también el presentarse de persona y aquí le agregamos. Recuerden que el que está en persona llega hasta aquí. Entonces en este método presentarse de profesor, mira lo que le estamos agregando. Soy profesor de la asignatura tal. Entonces ahí ya hay algo que cambia. Y el estudiante lo mismo, la misma lógica aquí, solo que cambia. Hasta aquí sería igual que en persona y en profesor, solo que acá ya se le agrega algo específico de ser un estudiante, porque un estudiante debe tener una matrícula que lo especifique que sea un estudiante. Y ustedes se preguntarán, o alguien normal se preguntará, pero ¿cómo si el método presentarse tiene tres mensajes diferentes? O sea, cómo el código, como el IDE o como Java va a saber qué mensaje mostrar en cada momento. Bueno, eso es fácil. ¿Por qué? Porque, como podemos observar, ¿qué es lo que cambia aquí entre estas cosas? El new, lo que sigue después de new. Y ahí por esto es lo que va a saber el Java
el mensaje que debe mostrar. ¿Por qué? Porque si recuerda, en persona hay un mensaje diferente, en estudiante hay un mensaje diferente y en you hay un mensaje diferente y unos parámetros que pide diferente también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llamamos a new persona y le agregamos los dos parámetros y unimos el objeto que creamos que fue persona, ponemos persona punto presentarse, ¿qué pasa? Va a entrar persona y va a leer el mensaje que esta persona y guarda Juan Alzate en la propiedad de nombre y 20 en la propiedad de la edad. Y lo imprime junto al mensaje que le damos por defecto. Igual con Valentina Zúñiga, igual con John Arrieta, que es estudiante y profesor. Van a entrar al presentarse, al método presentarse de estudiante y el método presentarse de profesor y va a guardar esto que estamos pasando por parámetros a las propiedades que necesita para completar el mensaje y como podemos observar, tal cual nos funciona a la perfección. Así que yo creo que el ejercicio número 2 también es lo mismo. Definimos una clase vehículo con un método moverse, como aquí en el anterior era presentarse, que imprime un mensaje general. También debemos definir una clase bicicleta que suscriba el método moverse específico y crear una clase de prueba para instanciar objetos de vehículo y bicicleta. Entonces aquí el mensaje general de moverse es el vehículo se mueve y aquí en bicicleta ya este es hijo de vehículo. Entonces por lo cual debemos utilizar el override si queremos llamar el mismo método que tenemos en vehículo y aquí llamamos la bicicleta se mueve. Como podemos observar, aunque es el mismo método, en bicicleta es un mensaje y en vehículo es otro, aunque se llame el mismo método. Entonces en main le especificamos cuando vehículo, el objeto se va a llamar vehículo y este objeto se va a llamar bicicleta. Entonces aquí le especificamos, entrame en new vehículo. Entonces, entrame a vehículo y utilízame el método moverse de vehículo y imprímeme el mensaje general. Y aquí también, en bicicleta, new bicicleta. Entonces, cogemos el objeto, punto, el método de moverse, pero como aquí entramos a new bicicleta, va a entrar a la clase de bicicleta y va a invocar el método el mensaje general que está en método moverse de la clase de bicicleta. Así que estos dos parámetros van a servir de poco en este ejemplo porque no tenemos ningún método de mostrar detalles ni de mostrar información. Así que solo se va a solo se va a mostrar el mensaje general y correctamente solo muestra el mensaje general correspondiente el de vehículo y el de bicicleta. Así que todo correcto y compañero y profesor, hasta aquí fue mi explicación de esta actividad de la unidad número 2 de programación orientada a objetos. Muchas gracias por su atención.